Vamos a iniciar haciendo un poquito de historia. Este tema de práctica reflexiva se remonta hacia los años 70. Los primeros en nombrarla es John Dewey. Desde ahí hasta allá nos remontamos. Sin embargo, al paso del tiempo, pues han surgido nuevas investigaciones de pedagogos, de pensadores, diferentes investigadores que han escrito acerca de esto, y dos de los principales son Donald Schoen y Philippe Perrenot. Me imagino que ustedes ya han escuchado hablar de estos dos grandes pedagogos, y si no en algún momento de su carrera, pues lo van a hacer. ¿Continuamos? Muy bien. Para iniciar con este tema, les traigo un planteamiento de los componentes del pensamiento práctico según Donald Schoen. Él nos dice que el pensamiento práctico inicia con el conocimiento en la acción. El conocimiento en la acción es el saber hacer. Es decir, todos los elementos que tú aprendes en tu, digamos, en tu formación docente, luego los vas a aplicar en la práctica. Eso es el saber hacer. Es el primer componente. Después seguimos con lo que es la reflexión en y durante la acción. La reflexión en la acción es cuando tenemos una conversación reflexiva con una situación problemática concreta. Es decir, el docente constantemente se está enfrentando a retos en el aula y en la comunidad educativa en general. A nosotros nos motivan precisamente esas problemáticas que se generan en nuestro quehacer cotidiano. Entonces, es en este momento cuando utilizamos la reflexión para aplicar estrategias y para comprender los fenómenos. En este componente, digamos que es el pensamiento que es producido por el individuo y qué es lo que hace sobre lo que hace y según cómo actúa. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a una problemática, entendemos un fenómeno. Estamos comprendiendo el por qué mi estudiante no aprende, el por qué mis estrategias no están funcionando. Nos estamos dando cuenta de las cosas y de que nosotros somos capaces de empezar a aplicar estrategias. Entonces, un tercer componente viene a ser lo que es la reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción. ¿Qué significa esto? Esto es un análisis que se hace a posteriori de la acción, precisamente. Es un componente esencial en el proceso de aprendizaje permanente. Cuando nosotros estamos ejerciendo nuestra profesión de docentes, lo que queremos es dejar en los alumnos la capacidad de aprender de manera permanente. Queremos que ellos sigan aprendiendo durante toda su vida. Queremos que nuestros estudiantes adopten las herramientas y generen las habilidades suficientes para que a lo largo de su vida sigan aprendiendo. Entonces, si nosotros no podemos hacerlo en primera instancia, ¿cómo se lo vamos a poder transmitir a nuestros estudiantes? Este componente 3 de la reflexión sobre la acción conlleva a la determinación de metas. Surgen primero otro tipo de habilidades, como son la evaluación, el análisis, el reconocimiento y la reconstrucción de la experiencia que acabamos de vivir. Conlleva además a la determinación de metas y a la elección de medios y la propia intervención que ponen en acción las decisiones tomadas. Bueno, vamos a dar, en la que sigue, por favor, vamos a explicar un poquito de qué se trata esto. Como les decía, la labor docente no es sencilla, la labor docente es bastante compleja y precisamente... Ahí está Lorena. Un policía. ¿Sí? Sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Sí. Bien, entonces dentro de estas características que conforman a la práctica, tenemos lo que es la incertidumbre, la inestabilidad, la singularidad, el conflicto de valores y la complejidad. Todo esto engloba a la praxis docente. Entonces, la propuesta de una práctica reflexiva nos lleva a tener una búsqueda de una nueva epistemología de la práctica. Es decir, la práctica es lo más importante. La práctica se pone como lo esencial. La reflexión en la acción sería generar una habilidad para manejar la complejidad y para resolver los problemas prácticos en el aula.
considera que el verdadero profesional es aquel que en medios complejos sabe enfrentarse a problemas de naturaleza práctica y finalmente concibe la reflexión como un análisis y propuesta global que nos orienta a la acción. ¿La que sigue? Bueno, este otro autor que les mencionaba al inicio, que es Philippe Perrenaud, él escribe en su libro acerca de la práctica reflexiva que los docentes, como mencionaba ahorita, de una situación problemática surge la reflexión. No necesariamente, y yo lo quiero aclarar aquí, no necesariamente tenemos que reflexionar solamente de una situación problema. Esto es lo que inicialmente genera una reflexión. Sin embargo, también podemos reflexionar de experiencias exitosas, es decir, si yo tuve un éxito en la aplicación de alguna estrategia de aprendizaje, también es bueno reflexionar el por qué funcionó, por qué fue un éxito y cuáles fueron las condiciones que generaron esta situación de aprendizaje. Entonces, en estas situaciones problemáticas, Perrenaud menciona lo que son motores de reflexión. Un motor para la reflexión son problemas que se generan en la vida cotidiana del docente. Aquí mencionamos algunos de una lista más larga que él pone en su libro y podemos decir que son, por ejemplo, un problema que hay que resolver, una decisión que hay que tomar, la autoevaluación de la acción, es decir, siempre nos vamos a enfrentar a problemáticas que debemos resolver. Un docente nunca se va a quedar de brazos cruzados ante una situación problemática que se le genera. Tiene que ver la forma de resolverla. Tiene que tomar decisiones. Tiene que hacer una autoevaluación, es decir, ¿lo hice bien o no lo hice bien? ¿Funcionó mi estrategia o no funcionó? Y eso lo tiene que hacer constantemente a lo largo de su práctica. Hay frustración o rabia que hay que superar. Todos, me atrevería a decir que todos los docentes en servicio en algún momento hemos sentido frustración. La lucha contra la rutina, el trabajo en equipo, que no debería ser así, pero sin embargo el trabajo en equipo a veces genera también una especie de frustración y de problemáticas, y finalmente la rendición de cuentas, que este ha sido un rubro que también ha marcado la vida del docente de una manera muy importante. Luego tenemos otra lista que Perrenaud menciona como incidentes desencadenantes. Estos incidentes pudieran ser el conflicto, las dificultades de aprendizaje, la apatía, la falta de participación, la actividad que no consigue su objetivo. Muchas veces un docente planea una clase, lo hace de manera espectacular, tienes todas las expectativas de que va a salir bien, elaboras material didáctico, le echas todas las ganas y finalmente llegas al aula, aplicas la actividad y no consigues el objetivo que te planteaste. Entonces, también ocurre el tiempo perdido y la desorganización, que son una de las cosas que ocurren muy comúnmente en la práctica docente y que sobre eso tenemos que trabajar bastante. Elementos surgidos en consejo de clase, las reuniones con los padres de familia, los momentos de cansancio y de aversión, que también se acumulan bastante. Una planificación inaplicable. Muchas veces no solamente es el plan de clase que nosotros elaboramos, sino es todo ese conjunto de proyectos y de estrategias que el sistema educativo nos obliga a realizar y que muchas veces no podemos aplicar de acuerdo a nuestro contexto. Y finalmente los resultados de una prueba. Siempre los resultados de una prueba, ya sea un ejercicio de evaluación que tú pongas en tu clase o de pruebas de evaluadores externos, pues siempre son ahí como que un dolorcito de cabeza para nosotros, ¿verdad? Entonces, todos estos incidentes desencadenantes y motores de la reflexión son los que nos van a ayudar a lograr una práctica reflexiva. La siguiente. Muy bien. Algunos elementos clave de lo que es la práctica reflexiva, como para tener una visión general de la misma, son los siguientes. Primero, parte de la persona y no de elementos teóricos. Esto es algo muy interesante porque
La práctica reflexiva la vas a generar tú, no lo vas a buscar, no lo vas a encontrar en ningún libro, no es ninguna receta, no es ninguna teoría ya establecida como para seguir los pasos y aplicarlo, sino que se va a generar y se va a generar de una manera diferente en cada persona, en este caso en cada docente. Convierte a la práctica en un hábito consciente. ¿Cuántas veces un docente involucrado en esta rutina pues con tantas problemáticas que no puede resolver, llega, planea, llega a dar clase, evalúa y se convierte en un ciclo? Planear, dar clase, evaluar, planear, dar clase, evaluar. Sin embargo, no se hace consciente de su propia práctica. Y la práctica reflexiva es lo que pretende. ¿Para qué? Para hacer una reflexión sistemática. Es decir, no se trata de que nada más en algún momento de tu práctica o de tu quehacer docente tuviste una problemática que enfrentaste de manera adecuada, digámoslo así, resolviste un problema a través y a partir de la reflexión y ya se quedó ahí y ya no lo volvimos a hacer. Esto se trata, para ser un profesional reflexivo, se trata de considerar a la práctica como dentro de una reflexión sistemática, hacerlo cotidianamente. Como metodología de formación, porque ya se está llevando a cabo en algunos países del mundo, afortunadamente, tal vez no en países como México, yo lo veo muy in situ.